Hola, vamos a iniciar recordando este resultado que se vio acerca de derivadas direccionales. Es como una versión del teorema del valor medio, pero aplicada solamente en una dirección para este tipo de funciones que van de Rn a R. Entonces, bueno, lo que decía este teorema es que tomas dos puntos en el dominio U de esta función f que sean distintos y con la condición de que este segmento A, B esté contenido en U. Vamos a ponerlo por acá. Y entonces, si este segmento está contenido, defines el vector U minúscula como el vector que va en la dirección de A hacia B, pero haciéndolo unitario. Y entonces, para este vector U, en caso de que la derivada direccional siempre exista en la dirección de U para los puntos X que estén en este segmento, lo que tienes es que va a existir un punto x0 en el intervalo, bueno, en el segmento AB, distinto de los extremos, tal que f de b menos f de a entre la norma de b menos a es igual a la derivada direccional evaluada en x0. Entonces eso es lo que se había probado hace varias clases. Se hizo pues definiendo una función de R en R que cumpliera las hipótesis del teorema del valor medio. Y entonces, digamos que esto que sucede para las derivadas direccionales, si nos fijamos en derivadas parciales, pues las derivadas parciales sabemos que son un caso particular de la derivada direccional cuando tomo el vector u como uno de los vectores canónicos, EI. Entonces, si esto yo se lo aplico al vector EI, lo que me quedaría aquí pues es la derivada direccional, perdón, la derivada parcial con respecto a I. Y en esta parte de abajo pues tendría una norma que ahorita vamos a revisar en el corolario. Aquí ya no tengo ninguna norma ni valor absoluto. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis para este corolario? Pues nuevamente tomo dos puntos A y B que estén, bueno, tales que el segmento AB esté contenido en U. Aquí también, bueno, vamos a decir que A es distinto de B. Y lo que cumplen estos puntos es que son iguales en todas sus coordenadas salvo la iésima. Entonces eso lo puedo decir así, o como que la diferencia de estos dos vectores pues es igual a la diferencia de BI menos AI multiplicada por el vector canónico EI, porque en todas las demás entradas es 0 la diferencia. Entonces con esto estoy diciendo que los puntos A y B, como solamente difieren en la coordenada I, pues sería este segmento paralelo al eje XY. Entonces, cuando yo me fijo en el vector U que está definido aquí arriba, que sería el que va en dirección de A hacia B, pues este vector puede ser el, como lo voy a hacer unitario, puede ser el vector EI o su negativo. Eso pues depende de en qué orden, bueno, cuál de estos números sea más grande. Y entonces lo que me diría este teorema, pues es que existe, bueno, si esta derivada direccional, aquí sería la derivada parcial, existe para cada punto en el intervalo o en el segmento AB. Entonces nuevamente existe x0 que cumple esta condición.
Entonces, bueno, vamos a hacer la pequeña demostración de esto para ver por qué ya no me queda ningún valor absoluto aquí. Entonces, lo que mencioné es que dependiendo de en qué orden estén AI y BI, o sea, la entrada donde difieren estos dos, es el vector que me va a quedar. Entonces voy a hacer el análisis de... Si supongo primero que BI es mayor que AI, pues cuando me fijo en el vector U, para el teorema anterior, lo que me quedaría es B menos... Antes de eso vamos a poner lo que está en la parte de abajo, que es la norma de B menos A. Pues B menos A ya dije que es esta diferencia multiplicada por el vector canónico EI. Y entonces la norma de este vector, pues es el valor absoluto de BI menos AI. Eso sería en cualquier caso. Pero bueno, si estoy suponiendo que BI es mayor que AI, pues esto me queda como BI menos AI. Y entonces, aplicando el teorema anterior, lo que tendríamos es que el vector U, si lo defino igual como B menos A entre la norma de B menos A, pues lo que te queda es el vector EI, porque estás dividiendo esto entre BI menos AI. Y entonces, por el teorema anterior, pues la derivada va a existir el punto x0 en intervalo a, b, tal que pues pasa esto, porque aquí la derivada en dirección de EI es exactamente la parcial con respecto a xy. Acá pondría f de b menos f de a. Y en la parte de abajo es la norma, pero pues esta norma ya dije que es BI menos AI. Entonces, cuando BI es mayor que AI, tengo este resultado, ya sin valor absoluto. Y en el otro caso, si AI fuera mayor, pues podemos aplicar el mismo teorema ahora como al segmento AB, digamos. Perdón, BA. Entonces nuevamente existe el punto x0. En este segmento, bueno, que como conjunto, pues es lo mismo que A, B. Sigue siendo el segmento menos los puntos extremos. Y entonces me quedaría esto mismo, pero pues, con A y B invertidos, ¿no? Entonces esto sería f de A menos f de B entre AI menos BI.
pero pues esto es lo mismo que f de b menos f de a entre b y menos a. Nada más cambias los signos en numerador y denominador. Entonces, en ambos casos obtenemos este resultado ya sin valor absoluto. Entonces, esto lo vamos a utilizar un poco más adelante. ¿Tienen alguna pregunta? Al final el X0 salió como en el abierto, ¿no? Es que cuando escribí el teorema está como en el cerrado, el X0. Cuando escribí el teorema... Bueno, el corolario, perdón. Dice que existe X0 en Ah, el ya, sí. segmento. Ajá. Sí, aquí es igual que en el teorema abierto. ¿Alguna otra pregunta? Esto se va a utilizar entonces para la condición suficiente que vamos a demostrar para garantizar que una función de este tipo es derivable en un punto x0. Que ayer ya vimos que la existencia de las derivadas parciales pues no garantiza que la función sea derivable en el punto. Y bueno, otro resultado que necesitamos para lo que vamos a demostrar más adelante es un lema muy simple. Entonces lo escribo como lo vamos a utilizar en nuestra siguiente demostración. Tienes dos puntos. NRE. Y entonces para cada número i entre 1 y n-1, vamos a definir punto xi, que en las primeras i coordenadas es un punto x, y en las siguientes es igual a el vector x0. Entonces, si tú defines estos, bueno, también podrías definir xn igual al punto x, que sería pues algo similar a esto, nada más. Ahora sí tomando todas las coordenadas iguales a las de x. Y entonces lo que se va a cumplir, bueno, es que
la distancia de cada punto xy al punto x0 siempre va a ser menor o igual que la distancia entre xn y x0. Entonces esto es para cada y. Pues le puedes poner desde 1 hasta n, aunque en n pues ya sabes que sea la igualdad. Y el segundo punto te dice que si tomas zi entre xy menos 1 y xy, pues en este segmento, entonces se cumple lo mismo que la distancia de este punto zi a x0 es menor o igual que la distancia de xn a x0. Bueno, esto vamos a dejarlo como x. Entonces de aquí, bueno, más que otra cosa, lo que me interesa es visualizar estos puntos. Porque les decía que en el siguiente teorema que vamos a mostrar, pues se van a construir estos puntos exactamente así. Entonces tú empiezas, vamos a poner en el caso de, estés en R3. Entonces tú tienes un punto x0 por acá, digamos que está el punto x, y entonces lo que estamos haciendo es como construir algunos segmentos para llegar de x0 a x. O sea, este punto x0 tiene coordenadas x1, 0. En este caso nada más es hasta x3, 0. Y entonces el primer punto que construyes es el que tiene coordenada x1, o sea, la misma coordenada de aquí arriba. Y las demás igual, o sea, en la primera coordenada, si estás modificando al x0, las demás las dejas igual, entonces estás trasladándote en dirección paralela al eje x. Luego, para el punto x2, pues estás modificando la segunda coordenada, es decir, pues estás llegando a este punto. Y finalmente este, que sería el x3 o el xn, ya es modificando la última coordenada para llegar al punto x. Entonces estos puntos x y lo único que van haciendo es ir trasladando una sola coordenada para llegar al punto, bueno, desde x0 hasta x. Y entonces, bueno, este punto 1, que es el único que sí vamos a poner bien, pues para ver cuál es esta distancia, pues bastaría que te fijes en la diferencia entre estos dos vectores. Entonces, xy menos x0
pues es restar este vector del x0, estas coordenadas se van a anular, o sea, te van a quedar 0, y únicamente pues te queda x1 menos x1, 0, hasta xi menos xi 0, y todas las demás ya son 0. Y entonces, pues esta norma tiene que ser menor o igual que la de x menos x0, ¿no? Porque las primeras entradas coinciden y ya a partir de aquí pues seguirías teniendo la diferencia que posiblemente sea distinta de 0. Entonces todos estos puntos, pues su distancia al punto original x0 es menor o igual que la de x0 hasta x. Y la otra cosa, bueno, lo que dice el punto 2, pues únicamente es que si tú tomas algún punto zi que esté en cualquiera de estos intervalos, esta distancia también tiene que ser hacia x0 menor o igual que la del x0 hasta x. Entonces esta, bueno, vamos a dejarla como ejercicio que no va a venir en ninguna de las guías, más bien es por si se quieren convencer haciendo la cuenta, que simplemente sería, si yo tomo x, bueno, zi en ese intervalo, pues digamos que este zi ¿quién es el punto xi menos 1? Pues xi menos 1 es algo parecido a esto, nada más que a partir de xi ya sería cuando tienes las coordenadas como el punto x0. Y entonces en este segmento, la única coordenada que, bueno, que difiere de estos dos, pues es el punto, la coordenada yésima. Todas las demás coinciden entre xi y xi menos 1. O sea, este segmento pues siempre es paralelo al eje xy. Y entonces si tú tomas un zi aquí, digamos que este zi también va a tener coordenadas en esta parte que coinciden con las de los otros dos puntos. Y únicamente aquí, digamos que tienes un punto z. Y entonces ya, pues, si restas zi de x0, estas coordenadas se anulan. Entonces aquí te quedaría otra vez x1 menos x1, 0 y así, salvo en la coordenada z. Entonces, vamos a poner zi menos x, 0. Así, aquí te vuelve a quedar x1 menos x1, 0, xi menos 1, menos xi menos 1, 0. Hasta aquí todo igual. Lo único que aparece es el z menos xi 0. Y luego ya son ceros, ¿no? Y entonces en esta coordenada, que es la única que como difiere, pues en realidad esta z, como está entre xi y xi 0, pues esta diferencia va a ser menor que la de xi a xi 0.
y ya te quedaría pues la desigualdad que quieres probar. Entonces, esto lo vamos a usar en el siguiente resultado. Entonces, bueno, lo que vamos a demostrar a continuación es si la existencia de derivadas parciales no garantiza que la función f sea derivable en un punto x0, pero si yo encuentro una vecindad para x0, o sea, una bola alrededor de x0, donde las derivadas parciales existan y sean continuas en este punto x0, con eso sí voy a poder garantizar que la función es derivable en x0. Entonces la condición es que las derivadas parciales sean continuas en el punto. Entonces vamos a escribir este resultado e intentar demostrarlo. Antes de esto, ¿tienen alguna pregunta de este lema, su significado? O la prueba de uno que... Entonces, pues esta construcción la vamos a reescribir en un momento. Y bueno, gráficamente también se ve que este punto pues tendría que ser como el más alejado. Entonces, a ver cómo nos va con la demostración del siguiente teorema, que va a estar un poco larga. Entonces, tomo nuevamente f, una función de u contenido en Rn en R, y un punto x0 en u. Bueno, de una vez. R mayor que 0, tal que bola de radio R concentro en el punto x0, este contenido en u, que eso sé que existe porque el u es abierto. Entonces la condición, la hipótesis que vamos a poner es que si estas derivadas parciales existen para cada x en u, y esto es continua en el punto x0, para cada i entre 1 y n. Entonces la función f es derivable en x0.
Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la idea de esta demostración primero. Para ver que la función es derivable en x0, pues tengo que proponer la transformación lineal y demostrar que cierto límite es igual a 0. Bueno, pero esa transformación que tengo que proponer, pues ya sé qué forma tiene. O sea, hay que recordar que cuando la función es derivable, yo sé que la derivada es igual a el gradiente. Bueno, para calcularlo en un punto X, lo que hacemos es hacer el producto punto del gradiente en x0 con el vector x. Eso siempre que la función sea derivable. Entonces sabemos que si tengo que proponer una función, o sea, una transformación para verificar que la función f es derivable, pues la transformación que tengo que proponer es esta de acá. Entonces vamos a definir primero L, todavía no le puedo llamar ahí derivada de f, pero esta función pues la defino como L de x igual a este vector, bueno, producto punto por x, ¿no? Entonces ese es el único candidato que puedo tener para la transformación. Y entonces tengo que demostrar que cierto límite es 0. ¿Qué límite es? Pues vamos a recordar por aquí que nos quedaba f de x menos L evaluado en x menos x0 más f de x0. Esto dividido entre la norma de x menos x0. Entonces, esta L de x menos x0, pues ya sé que es el producto punto de este vector con x menos x0. Y ahora la manera en que voy a usar la continuidad de estas derivadas parciales, pues es aplicando la versión que tenemos del teorema del valor medio, porque, bueno, para un punto x que sí pertenezca a la bola, puedo hacer esta construcción. ¿De qué me sirve eso? Pues que en cada intervalo, bueno, en cada segmento que tenga aquí, yo puedo aplicar el teorema del valor medio que tenemos para derivadas parciales, porque esas sí sé que existen. Y entonces lo que me va a dar es justo puntos que les voy a llamar ZI, que van a cumplir que la derivada parcial evaluada en el punto ZI es f de menos xi menos f de xi menos 1 entre, pues, la diferencia que hay entre estos dos, que va a ser ahí cierto número. Ahorita que veamos que recordamos cómo están definidos estos puntos, pues ya sé qué es lo que tengo que restar, que es la yésima coordenada.
Entonces, digamos que voy a tener estas igualdades aplicando este teorema del valor medio. Si este número que está aquí dividiendo lo paso multiplicando este lado, pues lo que me queda es que f de xy menos f de xy menos 1, yo lo puedo ver como cierto número real, porque hay que recordar que esto es una diferencia de las dos coordenadas de x, y, por una derivada parcial. Entonces, esto se parece al producto punto que hay aquí. A ver, vamos a empezar a escribir primero estos elementos otra vez, para que vaya tomando forma. Entonces, tomo un punto X cualquiera que esté en esta bola. Que ahí es donde sé que las... Aquí no necesito que sea U, perdón, tiene que ser nada más... Bueno, basta con que sea en la bola. Entonces tomo un X cualquiera en esta bola, que es donde sé que sí existen las derivadas parciales. Entonces, ya que tengo este X, pues hago mi construcción de los puntos X, y. Entonces defino para cada y entre 1 y n menos 1, X subíndice y, con... Ay, no, antes de eso. Falta decir que X tiene coordenadas X1 hasta Xn y las coordenadas de X0. Entonces vamos a suponer que el punto X es X1 hasta Xn y X0 es X1, 0 hasta Xn0. Entonces ahora sí, defino para cada y entre 1 y n menos 1 los puntos X subíndice y. Y Xn igual a X. Entonces ya tengo definidos estos puntos. Y lo que decía aquí es que cuando aplique este teorema del valor medio para derivadas parciales, voy obteniendo la diferencia de f de xy con f de xy menos 1. Entonces, antes de aplicar este teorema, vamos a notar que f de x menos f de x0, que es la diferencia que realmente me interesa calcular, bueno, para compararla con la L, pues esto lo puedo ver como la suma desde y igual a 1 hasta n de f de xy menos f de x y menos 1. Es una suma de las que llamamos telescópicas, que es el
cancelan los términos y solamente te queda el f de xn, que es x, y el f de x0. Entonces, la diferencia de las imágenes de estos dos, pues la veo como la suma de todas estas diferencias. Y de una vez, para saber qué es lo que me va a quedar aquí multiplicando, podemos ver que xy menos 1 pues como xy menos 1 solamente difiere en esta coordenada, este ya sería 0. Cuando resto estos dos, pues me queda 0 salvo en la coordenada iésima, que acá ya después vuelven a coincidir. Entonces esto lo puedo escribir como xy menos xy0 multiplicado por el vector EI. Entonces esa es la diferencia entre vectores xy y xy menos 1. Y ahora sí, pues vamos a aplicar el teorema. ¿Cuáles eran las hipótesis que necesitaba? Bueno, tenía que tener dos puntos que les llamé A y B en el abierto U. Entonces, el lema que tenía antes me garantiza que todos estos puntos X y sí están en el abierto porque yo sé que la distancia que hay de cada punto XY al X0, sé que es menor o igual que la distancia de X a X0, es lo que me decía el lema donde tenía esta construcción. Y eso quiere decir que, bueno, esta distancia, como tomé X en la bola, sé que es menor que R. Entonces cada punto XY está en la bola. El radio R concentra en X0 y por lo tanto en el abierto U. Entonces, de hecho, esto, pues ya lo estaría usando aquí arriba. O sea, para que tenga sentido definir f de xy. Entonces, esto sí existe porque los puntos xy sí están en el abierto U. Entonces, ya sé que estos puntos, bueno, vamos a ponerle que es para cada i. Desde 1 hasta n. Ya sé que estos puntos sí están en el abierto U. Era una de las condiciones que tenía en el teorema del valor medio para las derivadas parciales. La otra cosa era que la diferencia entre los dos vectores fuera solamente un múltiplo de EI, o sea, restar las coordenadas correspondientes, la entrada iésima de ambos vectores. Y la otra condición, pues, era que la derivada parcial con respecto a xy si existiera en todo elemento del segmento.
Y eso sé que existe porque, pues de hecho las bolas son convexas. Entonces como la bola es convexa, pues todo el segmento va a estar contenido en la bola. Vamos a poner primero eso. Entonces, el segmento XY menos 1, XY, sigue contenido en la bola y por lo tanto en U. O la otra manera en que podría justificar esto, pues es el segundo punto que puse del lema, que si tú tomas cualquier elemento aquí, la distancia a x0 también tenía que ser menor que esto. Entonces, de cualquiera de las dos formas puedes mencionarlo. Y entonces ya se cumplen todas las hipótesis de este teorema del valor medio para la derivada parcial. Entonces, vamos a ponerlo así. Que no sabe qué intenta escribir, pero son derivadas. Es el corolario que pusimos. Vamos a decir que existe ZI, un punto en el segmento, bueno, va a ser en el intervalo, en el segmento abierto. Aunque aquí lo voy a poner cerrado, ahorita les digo por qué. Tal que... Entonces, en lugar de escribirlo como división, como aparecía en el teorema que escribimos, lo que decía era que la parcial con respecto a xy evaluada en este punto zi es igual a f de xy menos f de xy menos 1 entre xy menos xy 0, que es la resta de la coordenada iésima de estos puntos. Entonces, este lo vamos a poner aquí al lado multiplicando. Entonces, lo ponemos así porque en principio yo no sé que estos puntos sean distintos, ¿no? Si son distintos, pues es el resultado que ya había escrito, pasando esto acá multiplicando. Y si se tratara del mismo punto, pues de ambos lados te va a dar 0. Entonces, si hubiera sido el mismo punto xy menos 1 y xy, por eso no puse el segmento abierto, porque ahí pues tendría que tomar el único punto que existe, que es el mismo xy. Entonces, nada más voy a dejar esta indicación de que si el punto xy menos 1 fuera igual a xy, ambos lados de la igualdad son 0. Y entonces vamos a tener que borrar el enunciado del teorema porque ocupa mucho espacio. Mis únicas hipótesis son que las parciales existen en toda la bola, que eso ya lo estoy usando aquí.
Y lo que me falta usar es la continuidad de estas parciales en el punto x0. Entonces, sustituyendo el f de x menos f de x0, ya había dicho que es la suma de estas diferencias, entonces lo que me quedaría es que es la suma de igual a 1 hasta n de xi menos xi0 multiplicado por la derivada parcial evaluada en un punto zi, donde cada zi está en este segmento, ¿no? Bueno, esto ya lo puedo poner como un producto punto también, ¿no? Sería igual a x1 la parcial con respecto a xn, pero evaluada en el punto zn, punto x menos x0. ¿Sí? Porque para cada i estoy tomando justo la diferencia de la décima coordenada multiplicada por este número. Entonces, f de x menos f de x0 es este producto punto. Y pues hay que recordar que aparte del f de x menos f de x0, en el límite que tengo que calcular, ver que si es 0, lo que me aparece es L, pero evaluado también en x menos x0. Entonces la L todavía está por aquí. Pues este sería el que llamamos vector gradiente cuando la función es derivable en x0. Y como tengo que evaluar en x menos x0, pues también es punto x menos x0. Entonces, estas dos cosas que tengo que restar en la parte del numerador se parecen bastante. La única diferencia es que aquí estoy evaluando las parciales en el punto x0 y aquí pues en punto zi, que no son necesariamente iguales. O sea, la única manera en que serían iguales sería que el punto x coincida con x0. Bueno, para que todos los números sean iguales. Si por ahí alguna coordenada coincide, pues algunos de estos podrían repetirse. Bueno, pero eso no es importante para nuestra demostración. Más bien, pues, cuando yo resto estos dos, ahí es donde me va a ayudar la continuidad de las parciales en x0. Cuando tome el límite, debería pasar que esto tienda a la parcial con respecto a x0. Y entonces, bueno, voy a poner la diferencia. Vamos a ponerla primero con valor absoluto.
que al final, como quiero probar que un límite es 0, pues da igual probar el límite de la función o el límite de su valor absoluto, que dijimos que son equivalentes. Entonces, vamos a ponerle primero aquí valor absoluto de f de si x es distinto de x0, que son los que me interesan cuando tomo el límite, f de x menos l de x menos x0 más f de x0 entre x menos x0 pues esto va a ser igual f de x menos f de x0 es este producto punto ahí está x1 y como le voy a restar la L, pues de una vez podemos juntar con factorizar este menos a ver, f de x menos f de x0 es este producto punto, L de x menos x0 es el de acá, entonces me va a quedar x menos x0 punto la diferencia de estos vectores, que de una vez los voy a poner ya juntos. Entonces sería parcial con respecto a x1 de z1 menos parcial con respecto a x1 de x0, que es la entrada de aquí. Entonces, eso en cada coordenada. Hasta la última, que es parcial con respecto a la variable xn de zn. Y lo mismo evaluado en x0. Entonces, esta es la diferencia de los dos vectores. Punto x menos x0. Y lo había puesto valor absoluto. Entre la norma de x menos x0. Entonces, hasta aquí lo que me falta, decía, es aplicar de un modo el hecho de que estas parciales sean continuas para llegar a que este límite completo es 0. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Si no, antes de borrar, vamos a repasar lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces tomé el punto X en la bola de radio R con centro en X0. Construí estos puntos X y, que son los cuales voy modificando solo una coordenada en cada paso. Y entonces este f de x menos f de x0, que es lo que aparece en una parte del límite que quiero calcular, lo expreso primero como una suma de las diferencias de cada f de x y menos f de x y menos 1, porque cada una de estas se puede expresar en términos de una derivada parcial,
que eso fue lo que pusimos aquí abajo. Como solamente estás modificando la coordenada iésima, si es que estos puntos son diferentes, ahí puedes aplicar el corolario que habíamos escrito para derivadas parciales y obtienes esta igualdad, que es la diferencia de la iésima coordenada de cada punto por la parcial evaluada en un elemento de este segmento. Si los puntos fueran iguales, pues decía aquí ya te da 0 y 0. Pero entonces usando esto, lo que tenemos es que f de x menos f de x0 se ve, bueno, primero como suma de todos estos productos, que lo puedes expresar como un producto punto, que esto ya se parece mucho a la función que estamos proponiendo, que es el único candidato a derivada de f, evaluado también en x menos x0. Entonces, esto que es en lo que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a x0, si ya agrupamos el f de x menos f de x0, te queda este producto punto menos el producto punto de aquí abajo. Entonces, por la propiedad distributiva del producto punto, pues puedes restar estos vectores, punto x menos x0. Y bueno, ya que le puse valor absoluto, pues este producto punto sé que es menor o igual que el producto de las normas. Entonces, las normas de los dos vectores. Si pongo eso, pues la norma de x menos x0 se va a anular. Y únicamente me va a quedar la norma de este vector. Entonces es esto por x menos x0 entre la misma norma de x menos x0. Y entonces a lo que llego es a que, vamos a ponerlo por acá. Bueno, esto es igual a la norma x0 zn y x0. Me faltó poner un paréntesis. Entonces me basta probar, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a x0 de esta norma es 0, porque entonces ya tendría encerrada esta función pues entre dos que tienden a 0, ¿no? La constante 0 y esta de acá. Y entonces para probar que este vector sí tiende a, bueno, su norma tiende a 0, pues utilizo que las derivadas parciales son continuas. Y el segundo punto que había escrito de el lema, que te decía, si tú tomas ZI, pues en cualquiera de estos segmentos, entonces, vamos a ponerlo.
sé que ZI menos X0 es menor o igual que la distancia que hay de X menos X0. Y entonces cuando X tiende a X0, yo sé que ZI también va a tender a X0. O sea, este punto ZI es uno que yo escogí en términos de, bueno, que está en este segmento, pero entonces cuando la distancia de XX0 tiende a 0, pues esto también. Entonces, el punto ZI que elijo va a tender a X0. Y ahí es donde uso lo de la continuidad. Entonces, como esta parcial es continua en X0, pues lo que tengo es que cuando tomamos el límite cuando X tiende a X0 de esta parcial, pues entonces lo que voy a obtener, como ZI tiende a X0 y la parcial es continua en X0, esto me va a quedar que el límite es la parcial evaluada en X0. Entonces, en cada coordenada, pues esto tiende a 0. Quiere decir que el límite cuando X tiende a X0 de esta norma pues va a ser 0. Este Z1 y el KZN. Y entonces, como este límite es 0, pues el límite de aquí también tiene que ser 0. Y con eso, pues ya puedes concluir que la función es derivable porque pues, el límite sin valor absoluto pues, va a seguir siendo 0. Derivable en el punto X0. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentario?
Yo tengo una pregunta, bueno, no sé, o sea, al final tomamos la Z ahí como funciones, ¿no? Que como que te escogen un punto en el segmento que está, ¿no? Entre X y XY. Ajá, ZI es como ZI que depende del punto X, que podría no ser único, o sea, así tal cual como función, pues está. Sí, digamos que para cada punto X que tú tienes, distinto de X0, estás encontrando estos puntos ZI. Entonces sí lo puedes pensar como que ZI es una función. O sea, si queremos probar esto ahí, por ejemplo, con la definición de límite, pues lo que estaríamos diciendo es, aquí, el hecho de la continuidad te dice que si X menos X0 es menor que delta, bueno, ya que tomaste epsilon, entonces la diferencia entre las dos derivadas parciales bueno, estas son números reales, es menor que epsilon. O sea, para cada epsilon tendrías esta condición, bueno, de hecho así. Y entonces, dado X, pues lo que estamos diciendo aquí es que el punto ZI que encontraste su distancia X0, pues es menor que la distancia de X a X0. Y entonces esto se lo aplicas no al punto X que tenías originalmente, sino al ZI. Pero sí, o sea, cada ZI pues depende de X. Y nada más, bueno, ahorita viendo, no se podría tomar como una especie de función de RN o algo así. Bueno, o sea, creo que no. No sé. O sea, esa ZI. No, o sea, como toda la cosa de las parciales, bueno, sería como el gradiente, ¿no? Pero esa resta de parciales, como todo ese vector. Pero, ¿cómo que tomarlo como función de Rn en R? ¿Para qué? Ah, bueno, creo que no, o sea, no servía de nada, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, este ZI, si lo queremos escribir, bueno, si lo ponemos así es porque estamos pensándolo justo como dices, como que ZI es algo que depende del punto X. Y ajá, si lo hiciéramos esto así tal cual con epsilon y delta, pues lo que estaríamos es acotando todas estas diferencias
O sea, siempre que tomes x menos x0 menor, bueno, su valor, su norma menor que delta, entonces vas a tener que esta diferencia es menor que cierta épsilon. Y entonces esta norma también la puedes acotar para concluir que pues esto sí tiende a cero cuando x tiende a x0, o sea, cuando esta norma se va haciendo pequeña. ¿Alguna otra pregunta u observación? Entonces, lo que acabamos de demostrar es que si yo supongo que alrededor del punto x0 hay una bola donde todas las parciales sí están definidas, o sea, sí existen, y son continuas en el punto x0, eso me sirve para garantizar que la función es derivable en x0, pero no es un sí solo sí. O sea, hay funciones en las cuales la f es derivable en un punto x0 y no hay una bola alrededor donde las parciales sean continuas, o puede que ni siquiera existan. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Primero, pues el caso en el que ni siquiera existen. Pues no implica que estas parciales una bola alrededor de x0. Y entonces la función que vamos a dar es una bastante sencilla, R2 en R, dada por f de xy igual a x por y, pero en valor absoluto. Y entonces el punto donde me voy a fijar, donde la función sí va a ser derivable, es en el 0. Entonces ahorita hacemos las cuentas, pero antes de eso vamos a revisar la gráfica de esta función. Entonces la función que queremos ver es valor absoluto de x por y.
Bueno, esta es la gráfica de la función. Ahí creo que me pasé de color. Sí. Entonces, para esta función, para visualizarla, primero de aquí, vamos a poner una intersección con un plano, digamos z igual a 2. Entonces, una curva de nivel aquí, pues es como 2 hipérbolas. O sea, si yo modifico esta z, pues se va a ver algo similar. Y conforme z tiende a 0, bueno, altura 0 solamente tenemos el eje x y el eje y. Entonces estas hipérbolas como que se van cerrando, los podemos poner aquí 0.3, y ahí se ve. Eso es con respecto a las curvas de nivel. Ahora si tomo, por ejemplo, intersecciones con planos x igual a 2, déjenme quitar este. Pues esto se ve como la gráfica de valor absoluto. De hecho, bueno, cuando tienes x igual a 1, esto sí es el valor absoluto tal cual, porque, bueno, sustituyes y te queda z igual a valor absoluto de y. Y entonces si tomas x más alejado del origen, bueno, más alejado de 0, pues esta gráfica se va cerrando, porque te quedaría como valor absoluto de, bueno, 3 por valor absoluto de y. Y en cambio, cuando tomas x cercano a 0, pues como la pendiente ya es más pequeña, esto sigue teniendo la forma del valor absoluto, pero, bueno, de la gráfica del valor absoluto, pero ya es mucho más horizontal. Y entonces en el origen, pues como estas intersecciones se van haciendo muy horizontales, si nos acercamos, pues en realidad como que cerca del origen esto se va aplanando, bueno, la gráfica de la función. Entonces eso es lo que vamos a ver primero, pues que la derivada de hecho es la constante 0. Y lo que tenemos que probar, bueno, para que este ejemplo nos sirva, pues es que las parciales no siempre existen allá alrededor del punto 0, 0. Y eso es justo por lo que pusimos acerca de estas intersecciones. O sea, si yo me fijo en un punto sobre el eje X o sobre el eje Y e intento calcular la parcial con respecto a la otra coordenada, pues ahí no tengo una como recta tangente, porque justo tengo este pico. Entonces vamos a ver eso de que si tú tomas un punto distinto del origen que esté sobre alguno de los ejes, la parcial con respecto a la otra coordenada no existe. Y entonces en cualquier bola alrededor del origen vas a tener puntos donde no existe alguna de las derivadas parciales. Entonces primero pues podemos ver que la función sí es derivable en el origen. Para eso, bueno, vamos a fijarnos primero en las derivadas parciales.
en el 0, 0. Entonces, con respecto a x, tendría el límite cuando h tiende a 0 de f de, voy a ponerlo primero así completo, como es la parcial con respecto a x, pues le sumo h a la primera coordenada, menos f de 0, 0, entre h, pero pues esto te queda como 0 menos 0. Entonces la parcial en 0, 0 es 0, y análogamente pues la parcial con respecto a y, ¿no? Entonces, como ambos parciales son 0, pues la transformación que tienes que proponer como derivada pues es la constante 0. Y entonces de aquí tendrías que fijarte en el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos L evaluado en x menos x0 más f de x0. Todo esto dividido entre la norma de x menos x0. Bueno, x0 en este caso, pues dijimos que es el origen, entonces aquí nada más vamos a ponerle vector 0. ¿Qué es lo que te queda? Pues f del punto x acá también es el 0. Que lo podemos poner así como x1, x2 menos, bueno, esta transformación es la constante 0, f de 0, 0 también es 0, entonces nada más te va a quedar así, entre la norma de x. Pero pues esto de aquí cada valor absoluto yo sé que es menor o igual que la norma del punto, ¿no? El valor absoluto de una de las coordenadas. Y entonces aquí lo que tendríamos es que esto es menor o igual que norma de x al cuadrado entre norma de x. Y esto de aquí sé que tiende a 0. O sea, el límite cuando x tiende al origen. Esto es igual a 0. Entonces igual si aquí le pones... Bueno, tal vez no es necesario. Esta función, como ya es mayor o igual a 0 y está acotada por una donde el límite es 0, pues mi conclusión sería que el límite cuando x tiende a el origen de todo esto
también es 0. Aquí puedes poner, si quieres, en lugar del límite, vamos a poner así, esto es esto está acotado por 0 porque bueno, me quedó nada más un valor absoluto entre una norma. Y esta función sí tiende a 0, entonces está acá también. Y entonces con eso ya concluyo que f sí es derivable en el origen y la derivada pues es la constante 0. Que eso pues la gráfica me lo sugería, ¿no? Lo que les decía de que alrededor del origen ya se ve como que todo se va aplanando. Y la otra cosa que quiero ver para concluir esto pues es que algunas derivadas parciales no existen. Aquí como punto 2. La derivada parcial con respecto a x de en 0,y no existe si y es distinto de 0. Entonces, si intento calcular esta derivada parcial, pues es el límite, nuevamente cuando h tiende a 0, de f de este punto, 0,y, más h,0, menos f de 0,y. Entonces esto te queda como el límite cuando h tiende a 0. Y entonces aquí estás evaluando el punto h, y en la función. F de 0,y pues sigue siendo 0. Todo entre h. Y entonces pues esta y es una constante, pues la puedes sacar. Y te quedaría... No, vamos a dejarla aquí adentro. El límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de y, que es una constante, por valor absoluto de h entre h. Pero pues este límite ya sabemos que no existe. Que es justo pues lo que habíamos observado en la gráfica, que cuando tú evalúas en 0,y, pues te está quedando valor absoluto de y, perdón. Sí, con la gráfica del valor absoluto, cuando tomas la y fija, entonces es valor absoluto de y por el valor absoluto de x, y entonces, como te queda un valor absoluto, pues ahí hay un pico, y por eso cuando x es 0, pues este límite no existe, o sea, la parcial no existe con respecto a x, y análogamente, la parcial con respecto a y evaluada en puntos de la forma x, 0 no existe si x es diferente de 0, por simetría de esta función.
Entonces aquí, aunque demostramos que la función sí es derivable en el origen, pues nunca vas a encontrar una bola alrededor de este punto 0, 0, donde las parciales siempre existen. ¿Tienen alguna pregunta de este ejemplo? Eh, por esto de que no existan las derivadas parciales, tampoco va a ser derivable así en general, ¿no? En los ejes. Sí, sí, porque si la función es derivable, pues tendría que ser, bueno, tienen que existir todas las derivadas direccionales, en particular las parciales. Entonces, eso con respecto a nuestra gráfica que teníamos aquí, pues se nota en el sentido de que sobre los ejes, bueno, salvo el origen, que ahí es donde se va aplanando todo, déjenme quitar este plano. Sobre los ejes, como siempre, vas a tener pues este doblez, pues no va a haber plano tangente. Entonces en el origen sí hay, sobre los ejes no. Y para puntos que no estén sobre los ejes, pues ahí podemos revisar que las parciales sí van a existir. Y de hecho van a resultar continuas. O sea, fuera de los ejes la función también va a seguir siendo derivable. ¿Por qué van a existir las parciales y van a ser continuas? Pues si tú tomas un punto XY que sea distinto de, bueno, que no esté sobre alguno de los ejes, pues el punto X y el punto Y ya van a tener algún signo. Entonces puedes tomar una bola alrededor del punto XY que no interseque a los ejes. Y entonces dentro de esta bola, pues la función la puedes evaluar sin valor absoluto, ya dependiendo de los signos que tengan los puntos, pues es XY o menos XY. Y entonces ambas parciales sí van a existir y pues van a ser continuas porque te van a quedar como X o Y positivos o negativos. Y entonces por la continuidad de las derivadas parciales fuera de los ejes, pues esta función f sí va a ser derivable. Entonces esta f es derivable en el origen y en todo punto distinto de los ejes coordenados. Bueno, la próxima semana veremos un segundo ejemplo que tiene que ver con que nuevamente la función sí sea derivable en un punto y ahora las parciales sí existan, pero que no haya continuidad de las derivadas parciales en el punto x0. Entonces este ejemplo lo vemos la siguiente semana.